La firma encuestadora MIR presentó su último estudio Nicaragua rumbo al 2021 Quinta Ola, que se realizó en todo el país con una muestra de 1.600 personas en edad de votar, la cual tiene un margen de error más o menos 2.5% y un nivel de confianza del 95%. El primer tema que estudiamos aquí, por su importancia para efectos electorales, es la cédula de identidad, la tenencia. En este caso tenemos 92.7% de las personas entrevistadas que afirman tener cédula de identidad. En el estudio se refleja la percepción de las familias nicaragüenses del trabajo que realiza el gobierno nacional. Conocimiento que tiene el gobierno, sus autoridades, sus funcionarios de los problemas del país, 81.4%. Considera que hay conocimiento de los problemas. La resolución oportuna de los problemas, el 74.6, dice que existe, que resuelven los problemas. Son 7 puntos menos que el conocimiento. 77.4 dice que el gobierno tiene capacidad para resolver los problemas. 74.8% que se mantiene la comunicación, una buena comunicación con la población, que el gobierno mantiene una buena comunicación con la población, 74.8%, y un 75% dice que el gobierno le genera confianza. Hay una predisposición política en esta encuesta de un 65.3%. Es decir, en promedio a un 65.3%, ese partido político denominado FSLN le genera esperanza, le genera tranquilidad, y a un 65.2% le genera seguridad. Entrando a la temática electoral, la importancia de las elecciones. Para el 83.5% las elecciones son muy importantes. Luego, lo que es la importancia del voto personal. Para el 82.7% el voto es importante. La disposición a votar en las próximas elecciones nacionales, el 76.3% manifiesta una participación probable de hacerlo. De ellos, un 54.4% categóricamente afirma de que va a votar. Un 21.9% dice que probablemente va a votar. La reelección presidencial y la democracia, hay un 71.8% que afirma que si el pueblo así lo decide, quien ejerce el gobierno, quien sea, puede ser reelecto a un nuevo periodo. El FSLN, un 41.9%, ante la pregunta ¿con qué partido político simpatiza usted?, dicen FSLN. 8.9% menciona una u otra agrupación de oposición y el 49.2% no menciona a ninguna. Sin embargo, al hacer un análisis estadístico de ese 49.2%, se puede inferir de que hay un 11.3% de ese 49.2% que pudiese o que tiende a inclinarse hacia el FSLN, aprueba la gestión de gobierno, cree que el país va por el rumbo correcto, tiene buena opinión de los gobernantes, etc. Y con eso, entonces, podría tener el FSLN una simpatía política de más o menos 53.2%. ¿Con quién cree que le iría mejor? ¿Con quién cree usted que le iría mejor a Nicaragua? 58.4% dicen que con un gobierno del FSLN. Personas como quien estamos entrevistando, los que estamos entrevistando, tienen más oportunidad de triunfar en la vida con un gobierno del FSLN, 59.6, o sea, un punto más que el anterior. Pensando en futuras elecciones, personas como usted tendría más oportunidad que sus hijos, de que sus hijos tengan una vida mejor que la que usted le ha tocado vivir, con un gobierno del FSLN 61, con un gobierno de oposición 14.3, con ninguno 25.7. Tendrían unas condiciones de vida mejor que la que tuvieron sus padres con un gobierno del FSLN 62, esa es la que ya dije, 25 ninguno. Tendrían más oportunidades de empleo, 60.6 con el FSLN, 14.6 con la oposición, 24.8 con ninguno. Personas con
como usted tendría más acceso a tener casa propia, con un gobierno del FSLN 62.8, con un gobierno de oposición 14, con ninguno 22. Tendría más oportunidad de acceder a atención de salud gratuita y de calidad, 63.4 con el FSLN, 14.6 con la oposición, 22 con ninguno. De acceder a educación gratuita, 63.6 con el FSLN, 14.3 con la oposición. Y tendría garantizada la seguridad ciudadana, o mejor seguridad ciudadana, el 64 con un gobierno del FSLN y 14.8 con oposición, 24.8 con ninguno. Este es un modelo de caja negra, ¿verdad? Lo que estamos poniendo, esto que estamos viendo aquí es la pantalla que va en el celular, aparece la bandera, el nombre del partido político, las siglas, pero también aparece el nombre que no está acá. Entonces, lo que hace la persona es marcar con su dedo cuál de esos lugares es el que, con el que votaría si las elecciones fueran ese día que lo están entrevistando. El blanco es con ninguno, pues, o el oculto que le llamamos nosotros. Como resultado de ese ejercicio, el 47.1% marca la casilla correspondiente al FSLN. El 46.2% marca la casilla blanca, no marca. El 6.7% marca la casilla de alguna organización de oposición. La probabilidad de cambiar la actual disposición de voto, ninguna probabilidad, dice el 74.9%. Esa es su decisión y que la va a mantener. El 19.7 dice que puede ser que la cambie, el 3.5 ninguna probabilidad de cambio. El voto potencial se le pregunta al entrevistado al margen de la pregunta de simpatía política partidaria, sino que cuál es el partido que más le atrae, la organización política, en este caso sube 6 puntos o un poco más a 53.2 de gente que dice me atrae más el Frente Sandinista. De ese 53.2, el 50.4 dice que en elecciones votaría o votará por el FSLN, 0.3 dice que lo hará por oposición y 2.5 que no votará. En el caso de la oposición, un 9.8 dice que se inclina hacia algún partido de oposición, de ellos 0.3 votará por el FSLN, 8% por la oposición y probablemente no votará 1.5. Los que no simpatizan con partido político, el 3.4 dice votaré por el FSLN, el 4.8 votaré por la oposición y probablemente no votaré el 28.8. Son independientes, también tienden a ser ocultos. Entonces la sumatoria nos da el voto potencial. Eso le da al FSLN un voto potencial de 54.1, a la oposición en este momento de 13.1, y el oculto quedaría en este momento en 32.8. Para una solidez del voto para el FSLN, 47.1 es el voto duro, que es la gente que marca la caja negra, el 1.4 es el voto suave, son las personas que podrían votar por el FSLN, y el 25.7 son aquellas personas que se ocultan en su decisión, pero a través de un análisis pareciera que de votar pudiesen tender a votar por el FSLN. Bueno, a juzgar por los resultados de esta encuesta, indudablemente que el Frente Sandinista arranca con una ventaja extraordinaria, producto de la enorme valoración positiva que tiene la población de lo que hace el gobierno. Si uno revisa detenidamente la encuesta, cuáles son los servicios que está valorando altamente la población, porque lo ve, lo puede tocar, las carreteras, las mejoras en el servicio de salud, de educación gratuita, transporte urbano colectivo, la rebaja en la tarifa de la energía eléctrica. Todos los valores alrededor de las necesidades que busca el pueblo de Nicaragua están bien calificados. Gente que considera que bajo un gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional es que puede consumar sus expectativas de educación, de salud, de vivienda, de desarrollo humano, de mejores perspectivas integrales para toda la familia. La satisfacción alrededor de las obras, de las políticas públicas traducidas en obras concretas, el Frente Sandinista tiene un 84% de aceptación en términos de infraestructura, en términos de transporte, etcétera, ¿no? José Miguel Fonseca, Multinoticias.